China, un país que hace apenas unas décadas era sinónimo de pobreza, hambre y aislamiento, hoy se levanta como una de las mayores potencias económicas del mundo. ¿Cómo lo lograron en tan poco tiempo? ¿Qué decisiones políticas, económicas y sociales catapultaron a más de 1.000 millones de personas hacia la prosperidad? Lo más importante, ¿qué lecciones podemos aprender de su modelo? China estaba hundida en la miseria. Millones de personas sin qué comer, ciudades en ruinas, guerras internas y un sistema que parecía condenado al fracaso. Pero hoy desafía a Estados Unidos, domina los mercados globales, crea su propia tecnología y decide el rumbo de la economía mundial. ¿Fue suerte? ¿Fue estrategia? ¿Fue brutalidad encubierta? ¿Qué hizo China para lograr en 40 años lo que a otros les tomó siglos? Este video no es solo una historia sobre crecimiento económico. Es una radiografía del poder, de las decisiones que cambian el destino de una nación y quizás del mundo. Si quieres entender cómo se enriqueció China, qué sacrificó para lograrlo y por qué su modelo puede redefinir tu futuro, quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de ver no lo vas a encontrar en las noticias. ¿Te imaginas pasar de la miseria a dominar el mundo? En segundos, descubrirás el secreto detrás del imparable ascenso de China. No te muevas, porque esta transformación cambiará tu manera de ver la historia. China antes del milagro, 1949 a 1978. Para entender cómo se enriqueció China, primero hay que ver dónde estaba antes del milagro. En 1949, tras años de guerra civil y la invasión japonesa, el país estaba literalmente de rodillas. La victoria del Partido Comunista Chino, liderado por Mao Zedong, marcó el inicio de una nueva era, pero no precisamente una de prosperidad. China se cerró al mundo. Adoptó un modelo comunista extremo, inspirado en la Unión Soviética. No existía propiedad privada. La agricultura fue colectivizada. Las fábricas estatizadas. Todo, absolutamente todo, estaba controlado por el Estado. La intención era buena, igualdad para todos. Pero el resultado fue devastador. En 1958, Mao lanza una campaña masiva llamada El Gran Salto Adelante, con la promesa de transformar a China en una superpotencia industrial en solo unos años. El método: fundir acero en patios traseros, reorganizar pueblos enteros y forzar metas de producción imposibles. El resultado: una de las peores hambrunas de la historia humana. Se estima que murieron entre 15 y 45 millones de personas. El país no dio un salto, cayó de cara al suelo. Y por si fuera poco, en los años 60 llega la Revolución Cultural, un movimiento brutal que perseguía a cualquiera que pensara diferente. Millones de intelectuales, empresarios y campesinos fueron humillados, encarcelados o asesinados. Las escuelas cerraron, los libros se quemaron y se instaló un ambiente de terror ideológico. Mientras Occidente se industrializaba y avanzaba hacia la tecnología, China se hundía más en el caos interno, la represión y el aislamiento internacional. Para 1976, cuando Mao muere, el país estaba en ruinas, la economía estancada, la población empobrecida y el mundo mirando a China como un gigante dormido, o mejor dicho, una nación perdida en el tiempo. Sin embargo, ese mismo año comenzaba a gestarse el giro más radical en la historia moderna de un país. Porque cuando todo parecía estar perdido, China hizo algo que muy pocos países se atreven a hacer: replantear su modelo desde la raíz. Pero eso te lo contamos en el siguiente capítulo. ¿Crees que China logrará mantener su liderazgo o que su modelo terminará colapsando desde adentro? Me encantaría leer tu opinión en los comentarios. Este es un tema que nos toca a todos, y tu perspectiva es valiosa. Si este contenido te hizo pensar, te aportó valor o te sorprendió, suscríbete a este canal y activa la campanita. Cada semana traigo análisis documentados, explicados con claridad y sin censura, para que comprendas lo que realmente está pasando en el mundo. Dale like si aprendiste algo nuevo, y comparte este video con alguien que aún cree que China solo copia. La verdad es mucho más compleja y mucho más impactante. La llegada de Deng Xiaoping. El cambio radical, 1978 a 1992. Después de décadas de hambre, represión y aislamiento, China tocó fondo. Pero fue justamente en ese momento de crisis total cuando emergió una figura silenciosa, pragmática y absolutamente transformadora. Deng Xiaoping, a diferencia de Mao, no era un ideólogo. Era un reformista con una visión clara. Si China quería sobrevivir, tenía que cambiar. Y rápido.
En 1978, Deng llega al poder con una frase que lo definiría para siempre. No importa si el gato es blanco o negro, mientras cace ratones. La metáfora era clara. El éxito no dependía de seguir un modelo comunista o capitalista, sino de obtener resultados reales. Con esa lógica, Deng inició una revolución económica sin precedentes. Se apartó del dogma ideológico sin abandonar el Partido Comunista. Es decir, el poder político seguía siendo uno solo, pero la economía empezaría a abrirse al mundo. Primero, introdujo el concepto de socialismo con características chinas, un modelo híbrido que permitía cierto grado de propiedad privada, libre mercado y competencia, pero bajo vigilancia estatal. Luego, permitió que los campesinos volvieran a tener parcelas propias y vender sus cosechas. El resultado fue inmediato. La producción agrícola se disparó y millones salieron de la pobreza. Pero lo más revolucionario llegó con la creación de las zonas económicas especiales, siendo Shenzhen la más emblemática. Lo que antes era un pueblo de pescadores, se transformó en pocos años en un centro industrial y tecnológico gracias a incentivos fiscales, apertura al capital extranjero y libertad para hacer negocios. Las multinacionales comenzaron a llegar. Las fábricas empezaron a producir en masa. Por primera vez, los chinos comenzaron a ver en su día a día mejoras concretas. Más empleos, más ingresos, más oportunidades. Durante toda la década de los 80, la economía china creció a un ritmo de 2 dígitos. La pobreza extrema comenzó a retroceder. El mundo empezó a mirar con asombro a ese gigante que, de pronto, había despertado. Claro, el proceso no estuvo exento de conflictos. En 1989, las protestas en la plaza de Tiananmen mostraron que el cambio económico no venía acompañado de libertad política. El Partido Comunista se mantuvo firme en el control del poder, pero no frenó las reformas. Deng Xiaoping no era un demócrata, pero fue, sin duda, el arquitecto del milagro económico chino. Su estrategia fue clara: abrir el mercado, atraer inversión extranjera, mantener el orden interno y apostar a largo plazo. Y funcionó. China empezó a transitar un camino de crecimiento sostenido que cambiaría no solo su historia, sino la del mundo entero. Si pensabas que eso era impresionante, espera a ver cómo China se convirtió en la fábrica del mundo en los años 90. Lo que viene es aún más asombroso. El boom manufacturero. China se convierte en la fábrica del mundo, 1992 a 2008. Tras las reformas de Deng Xiaoping, China ya no era la misma. Había sembrado la semilla del cambio, pero en los años 90, esa semilla se transformó en una explosión de crecimiento. El mundo entero lo sintió. Después de su gira por el sur en 1992, Deng dejó un mensaje claro: desarrollarse es la única verdad. Con eso, aceleró aún más las reformas, incentivando la apertura al capital extranjero y expandiendo las zonas económicas especiales por todo el país. Así comenzó lo que muchos llaman el milagro manufacturero chino. Empresas de todo el planeta, desde Estados Unidos hasta Europa y Japón, trasladaron sus fábricas a China. ¿Por qué? Porque China ofrecía algo que ningún otro país podía igualar: millones de trabajadores jóvenes y capacitados, salarios bajísimos, infraestructura moderna, puertos eficientes y un gobierno dispuesto a facilitarlo todo. Desde zapatillas hasta teléfonos móviles, desde juguetes hasta maquinaria pesada, todo comenzó a fabricarse en China. Las etiquetas Made in China se volvieron omnipresentes. Con cada exportación, China acumulaba divisas, tecnología y experiencia industrial. Las ciudades crecieron a un ritmo frenético. Aldeas enteras se transformaron en megaorbes industriales. Shenzhen, Guangzhou, Suzhou, Chengdu, Shanghái, todas se convirtieron en centros de producción global. Para el año 2001, China dio un paso crucial. Ingresó oficialmente a la Organización Mundial del Comercio, OMC. Esto no solo formalizó su entrada a la economía global, sino que también multiplicó sus exportaciones como nunca antes. Ese mismo año, el PIB de China creció un 8.3%, y la tendencia continuó durante más de una década. Cadenas como Walmart, Apple, Nike, HP y miles de marcas más dependían ahora de fábricas chinas para mantener sus negocios a flote. La ecuación era simple: China producía en masa, a bajo costo y con una eficiencia sorprendente. Pero este boom no solo benefició a las grandes empresas. Más de 800 millones de personas salieron de la pobreza en esos años. Millones encontraron empleo, las familias comenzaron a ahorrar,
consumir y, por primera vez en generaciones, soñar con un futuro mejor. Claro, este crecimiento también tuvo sus sombras: explotación laboral, contaminación, desigualdad urbana-rural y dependencia del exterior. Pero el balance, desde un punto de vista económico, fue arrollador. China se convirtió en la fábrica del mundo, y lo hizo en tiempo récord. Pero lo más impresionante aún estaba por venir, porque China no se conformó con ensamblar productos baratos. Quería más. Quería crear tecnología, liderar mercados, innovar y convertirse en una potencia del siglo XXI. Y eso lo veremos en el próximo capítulo. Inversión en infraestructura y educación, la base del poder chino. Si el boom manufacturero convirtió a China en la fábrica del mundo, lo que vino después fue aún más estratégico: la construcción de una base sólida para el liderazgo global. Esa base se levantó sobre dos pilares fundamentales: infraestructura y educación. Mientras muchos países en desarrollo se quedaban atrapados en ciclos de pobreza, corrupción o endeudamiento, China hizo algo radicalmente diferente. Reinvirtió buena parte de su crecimiento económico en crear un país funcional, interconectado y altamente capacitado. En primer lugar, la infraestructura. China no solo construyó carreteras, construyó autopistas que cruzan el país de punta a punta. No solo modernizó puertos, levantó los más grandes y eficientes del mundo, como el de Shanghái. No se conformó con trenes, creó la red de trenes de alta velocidad más extensa del planeta, con más de 40.000 kilómetros operativos en 2025. Todo eso en apenas 2 décadas. Aeropuertos gigantescos, represas colosales como las Tres Gargantas, ciudades planificadas desde cero como Xi'an, puentes que parecen de ciencia ficción. Cada obra de ingeniería china no era solo un proyecto, era una declaración de poder. Porque donde hay infraestructura, hay comercio. Donde hay movilidad, hay productividad. Y donde hay conectividad, hay control. Pero la otra gran apuesta de China fue más silenciosa y aún más poderosa: la educación. Desde finales de los años 90, el gobierno chino multiplicó la inversión en universidades, centros de investigación, formación técnica y ciencia aplicada. Miles de estudiantes fueron enviados al extranjero a estudiar en Harvard, Oxford, Stanford, y luego regresaban a aplicar ese conocimiento en casa. China también comenzó a desarrollar sus propias universidades de élite, como Tsinghua y la Universidad de Pekín, hoy en día comparables a las mejores del mundo. Además, el enfoque no fue solo académico. También invirtieron en innovación práctica y tecnológica. Por eso, hoy vemos a China liderar en áreas como inteligencia artificial, telecomunicaciones 5G, energías renovables, robótica y biotecnología. Con millones de jóvenes graduándose cada año en ingeniería, ciencia y tecnología, el talento humano dejó de ser una promesa para convertirse en una ventaja competitiva real. El mensaje fue claro: no basta con ensamblar productos para otros. Hay que diseñarlos, mejorarlos y patentarlos. Esa transición solo es posible cuando un país invierte sistemáticamente en la preparación de su gente. Infraestructura, educación y visión a largo plazo. 3 ingredientes que muchos países olvidan, pero que China usó con precisión quirúrgica para transformar su futuro. Ahora, el mundo está viendo los resultados. ¿Crees que China logrará mantener su liderazgo o que su modelo terminará colapsando desde adentro? Me encantaría leer tu opinión en los comentarios. Este es un tema que nos toca a todos, y tu perspectiva es valiosa. Si este contenido te hizo pensar, te aportó valor o te sorprendió, suscríbete a este canal y activa la campanita. Cada semana traigo análisis documentados, explicados con claridad y sin censura, para que comprendas lo que realmente está pasando en el mundo. Dale like si aprendiste algo nuevo, y comparte este video con alguien que aún cree que China solo copia. La verdad es mucho más compleja y mucho más impactante. El nacimiento de los gigantes tecnológicos. China ya no copia, ahora lidera. Durante años, el mundo veía a China como un país que simplemente copiaba tecnología extranjera. Marcas chinas eran sinónimo de productos baratos, réplicas de baja calidad y falta de innovación. Pero eso cambió. Cambió de forma tan acelerada que hoy, muchas de las compañías más poderosas y avanzadas del planeta son chinas. La revolución comenzó en los años 2000, cuando el gobierno empezó a promover un nuevo objetivo: no solo fabricar para otros, sino crear marcas propias, productos originales y tecnología nacional. Para eso, China utilizó un arma muy poderosa:
su mercado interno. Con más de 1.4 millones de consumidores, cualquier empresa que triunfara en casa ya tenía ventaja global. Así nacieron los gigantes tecnológicos. Alibaba, por ejemplo, pasó de ser una pequeña plataforma de comercio electrónico a convertirse en la competencia directa de Amazon. No solo vende productos, tiene su propio sistema de pagos Alipay, servicios en la nube Aliyun y una red logística impresionante que cubre todo el país. Tencent, la creadora de WeChat, logró algo que ni Facebook ni WhatsApp han podido hacer: integrar en una sola aplicación mensajería, pagos móviles, comercio electrónico, redes sociales, juegos, transporte, citas y mucho más. En China, prácticamente vives dentro de WeChat. Huawei, por su parte, se convirtió en líder mundial en telecomunicaciones, dominando la tecnología 5G, invirtiendo miles de millones en ID y desafiando incluso a Apple y Samsung en el mercado de smartphones. Aunque ha enfrentado restricciones y sanciones por parte de Estados Unidos, sigue siendo una referencia de innovación tecnológica global. Otras empresas como Xiaomi, BYD, DJI, Baidu y más recientemente TikTok con su empresa matriz ByteDance han redefinido sectores enteros, desde inteligencia artificial hasta drones, autos eléctricos y plataformas de video que superan los 1.000 millones de usuarios. Lo más impresionante es que estas empresas no solo innovan en tecnología, también en modelos de negocio, velocidad de ejecución y adaptación a las tendencias de mercado. Muchas de ellas prueban productos en tiempo real, lanzan actualizaciones semanales y personalizan sus servicios con un nivel de precisión que deja atrás a sus competidores occidentales. ¿Cómo lo lograron? Con una combinación explosiva: apoyo estatal, capital privado, un mercado gigantesco, ingenieros altamente calificados y una ambición imparable. Hoy, ya no se puede decir que China solo copia. China crea, mejora y muchas veces lidera. Lo que está en juego ya no es solo el comercio, es la supremacía tecnológica global. Pero esto no termina aquí, porque en el siguiente episodio veremos cómo China, con toda esta fuerza, comienza a exportar su modelo al mundo, desafiando el orden económico y político establecido. Y eso ya preocupa a más de una potencia occidental. ¿Crees que China logrará mantener su liderazgo o que su modelo terminará colapsando desde adentro? Me encantaría leer tu opinión en los comentarios. Este es un tema que nos toca a todos, y tu perspectiva es valiosa. Si este contenido te hizo pensar, te aportó valor o te sorprendió, suscríbete a este canal y activa la campanita. Cada semana traigo análisis documentados, explicados con claridad y sin censura, para que comprendas lo que realmente está pasando en el mundo. Dale like si aprendiste algo nuevo, y comparte este video con alguien que aún cree que China solo copia. La verdad es mucho más compleja y mucho más impactante. El precio del éxito, las sombras del modelo chino. El ascenso de China es, sin duda, uno de los fenómenos económicos más asombrosos del siglo XXI. Un país que pasó de la pobreza extrema a convertirse en potencia global en solo unas décadas. Pero este meteórico crecimiento no vino sin consecuencias, porque cada milagro tiene su precio, y China ha pagado el suyo con intereses. Uno de los primeros costos fue el medio ambiente. Para convertirse en la fábrica del mundo, China quemó toneladas de carbón, contaminó ríos, sacrificó ecosistemas enteros y toleró niveles de contaminación del aire que en ciudades como Pekín o Shanghái se volvieron literalmente peligrosos para la salud. Durante años, el desarrollo económico estuvo por encima de cualquier consideración ecológica. Y aunque en la última década el país ha invertido masivamente en energía limpia y sostenibilidad, la deuda ambiental aún es gigantesca. El segundo precio fue la desigualdad. Mientras algunas regiones, especialmente las costeras, prosperaban a una velocidad nunca antes vista, las zonas rurales quedaban rezagadas. Se crearon dos Chinas, una moderna, urbana, conectada y competitiva, y otra tradicional, pobre, marginada y olvidada. Millones de trabajadores migrantes dejaron sus pueblos para laborar en fábricas por sueldos mínimos y en condiciones extremadamente duras, muchas veces sin acceso a servicios básicos ni derechos laborales. Otro costo importante ha sido el control social. El gobierno chino ha apostado por un modelo autoritario en el que el crecimiento económico no va necesariamente de la mano con las libertades individuales. El Partido Comunista controla el discurso, la educación, los medios de comunicación e Internet. Plataformas extranjeras como Google, Facebook, Twitter o YouTube están bloqueadas.
En su lugar, hay versiones chinas controladas y supervisadas. Además, el uso de sistemas de vigilancia masiva, reconocimiento facial y puntuación social ha generado preocupación internacional. En nombre de la estabilidad, el Estado ha creado una maquinaria de control casi orwelliana. También está el costo de las tensiones internacionales. El rápido ascenso de China, su inversión global a través de la nueva ruta de la seda y su ambición por liderar sectores clave como la inteligencia artificial o las finanzas digitales, han generado desconfianza en Occidente. Estados Unidos, en particular, ha respondido con sanciones, bloqueos tecnológicos y una guerra comercial que aún no termina. Así, China ya no solo enfrenta desafíos internos, sino también una creciente presión geopolítica. Y finalmente, el precio humano, el estrés social, la presión académica, la competitividad extrema y la falta de libertades han llevado a fenómenos como el lying flat, jóvenes que deciden no participar del modelo productivo, y un alarmante envejecimiento poblacional por décadas de políticas como la del hijo único. China logró lo que parecía imposible, transformar un país inmenso, pobre y dividido en una potencia global. Pero lo hizo pagando precios altos. Y ahora, la gran pregunta es si este modelo es sostenible a largo plazo. ¿Y ahora qué? El futuro incierto de China y su impacto en el mundo. Después de décadas de crecimiento imparable, China ha llegado a una encrucijada histórica. Ya no se trata solo de producir más o exportar más. Ahora la pregunta es, ¿puede China sostener su modelo sin colapsar por dentro o sin enfrentarse con todo el mundo por fuera? Los retos son enormes. Por un lado, su economía se está desacelerando. El modelo basado en manufactura barata y exportaciones masivas está mostrando señales de agotamiento. La demanda global ya no crece como antes. Y además, muchos países están relocalizando sus cadenas de producción para no depender tanto de China. Por otro lado, la población está envejeciendo a un ritmo alarmante. Las consecuencias de la política del hijo único se están sintiendo con fuerza. Hoy, China enfrenta una crisis demográfica que amenaza su futuro económico. Menos trabajadores jóvenes, más adultos mayores, y una sociedad que se está volviendo más costosa de sostener. También hay una creciente desconfianza internacional. Las tensiones con Estados Unidos, Europa, Japón y otros actores no son solo comerciales. Hay choques ideológicos, tecnológicos y geopolíticos. China quiere proyectar su influencia global con proyectos como la nueva ruta de la seda, pero muchos países ya ven esto como una forma de neocolonialismo económico. Al interior, la presión social está aumentando. Las nuevas generaciones chinas ya no sueñan con sacrificarse por el progreso colectivo. Muchos jóvenes han adoptado posturas como el lying flat, tumbarse y no participar del sistema, o el neihuan, competencia interna desgastante. Esto revela un cansancio social profundo, una generación que heredó prosperidad, pero no felicidad. Frente a este panorama, el Partido Comunista Chino está intentando reinventar el modelo. Más consumo interno, más innovación, más control del discurso y más expansión internacional. Pero el equilibrio es frágil. ¿Puede una sociedad controlada seguir siendo creativa? ¿Puede una economía cerrada liderar un mundo abierto? ¿Y puede un país enfrentar tantos desafíos sin abrirse al cambio político? El mundo observa con atención, porque lo que ocurra en China no solo afectará a sus ciudadanos, nos afectará a todos. China es un actor clave en el comercio, la tecnología, la geopolítica y hasta en temas ambientales. Lo que pase allí marcará el rumbo del siglo XXI. Así que la pregunta no es solo ¿qué hará China? La pregunta es ¿estamos los demás preparados para lo que venga? ¿Y tú, que has llegado hasta aquí, no estás solo mirando el ascenso de China, estás presenciando el nacimiento de un nuevo mundo? Uno donde las potencias tradicionales ya no tienen el control absoluto, donde la tecnología, la economía y la política se entrelazan como nunca antes. La pregunta clave ya no es quién manda, sino quién está preparado para lo que viene. Gracias por estar aquí, por apoyar este espacio de pensamiento crítico y por formar parte de esta comunidad que no se conforma con lo superficial. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos desenredando los secretos del poder, la economía y el futuro.